Muy buenas tardes. Vengo a presentarles la enfermedad titulada Trypanosomiasis humana africana. Yo soy Alejandro Ortiz. Bueno, entonces tenemos como introducción la enfermedad, la tripanosomiasis africana es causada por el Trypanosoma brucei y es transmitida por la mosca tsetse. Esto es una enfermedad que afecta al continente africano y tiene como síntoma principal pues sueño constante, pero también se le conoce como enfermedad del sueño africano. Esta mosca pues transmite la enfermedad dado que es hematófaga. Tiene varios síntomas clínicos, digamos que hay dos fases de esos síntomas clínicos. El primero es la fase hemolinfática, en donde se genera síntomas como fiebre, inflamación de los ganglios o prurito, mientras que en la fase neurológica es donde aparece el síntoma específico de la enfermedad, que es el sueño constante. Adicionalmente también se puede generar irritabilidad o convulsiones como fase o como, como parte del avance del parásito hacia el cerebro. Existen dos agentes causales. Digamos, esta enfermedad está causada por el Trypanosoma brucei, pero el Trypanosoma brucei tiene subespecies, entre eso está gambiense y rhodesiense. Estas dos subespecies son las que producen la enfermedad y, por ejemplo, en el caso de gambiense, esta genera una forma crónica y lenta, un proceso que dura años y al final termina con la sintomatología específica de sueño constante. Mientras que rhodesiense genera sobre todo una lesión, es una forma más rápida y grave, en donde se va agravando la lesión, y en ambos casos, pues esto también termina con sueño constante y al final pues puede generar la muerte del individuo si no se hace el tratamiento a tiempo. Los vectores o el vector de esta enfermedad es la mosca tsetse, es una mosca africana del género Glossina y hay dos tipos, dos especies del género, Glossina palpalis y Glossina morsitans que generan, o sea, son vectores de la enfermedad. Ambas tienen hábitos distintos, o sea, están en diferentes lugares del continente africano, distribuidas y unas están hacia las montañas y otras viven más hacia los ríos. Es una mosca que se alimenta de sangre, pica a la persona, infecta con el parásito y además de eso se alimenta, cuando se alimenta de nueva sangre, pues se infecta nuevamente. Eh, bajo la pregunta si hay transmisión en Colombia de esta enfermedad, la respuesta es que no, no hay, no existen casos registrados por dos razones específicamente. El primero es que no tenemos el parásito circundante. Tenemos tripanosomátidos en Colombia, pero este tipo, Trypanosoma brucei, del tipo gambiense o rhodesiense, no lo tenemos. Y tampoco tenemos al vector de la enfermedad, que es la mosca tsetse. Y estos parásitos está muy restringido a este vector porque en su ciclo de vida él termina o hace digamos que parte de su ciclo de vida es esencial que lo haga dentro de este vector y no lo hace con otro tipo de insectos. En un estudio que se realizó eh, enfocado en los casos no endémicos de esta enfermedad, se reportó que para Sudamérica solo existe un caso de un cazador argentino que fue a África, se contagió y regresó a Argentina con la enfermedad. Del resto, pues no se tiene más registros, por lo tanto, pues no tenemos un riesgo evidente de esta enfermedad en Colombia. Con respecto al ciclo de vida del parásito, entonces, es un ciclo de vida en donde el parásito entra al humano por el vector, por la mosca tsetse, y al igual que en muchas en formas del tripanosomas, el tripanosoma, los tripomastigotes metacíclicos son los que entran a la persona porque esta es la forma infecciosa. Él se esconde en la saliva del vector y dentro del cuerpo, pues él se aumenta su cantidad, se reproduce por fisión binaria y aumenta y se queda en la sangre. Y nuevamente llega la mosca tsetse y ella se infecta del parásito. Y dentro de esta mosca existen varias fases que el parásito va realizando a medida que va aumentando su ciclo de vida. Y entre esos es que cambia a ser procíclico, luego a epimastigote y luego de nuevo
a a tripamasticota metacíclico. Para el diagnóstico, entonces, normalmente se realiza una observación de sangre en placa, realizando un frotis. Si tiene la herida, pues es más sencillo de observarlos. También se puede realizar en sangre. Y existen otros métodos de diagnóstico, por supuesto, como los serológicos, con la prueba de ELISA, donde se detectan proteínas específicas del parásito. También se puede realizar detección molecular, tanto por PCR como por qPCR. Y hace poco salió un artículo en el que utilizaban el sistema CRISPR-Cas13, que se llamó Sherlock 4 para poder detectar la tripanosomasis humana africana a nivel de género, bueno, a nivel de especie de Trypanosoma brucei para ambos tipos. La epidemiología, entonces, digamos que este caso de esta enfermedad es bastante interesante porque podría considerarse como un caso parcialmente exitoso. Vemos entonces que al inicio en los 40 veíamos una gran cantidad de casos en África, más de 50.000 casos. Recordemos que esta enfermedad es mortal y entonces los países se pusieron de acuerdo y generaron estrategias o medidas de control vectorial, entre esos pues la fumigación del vector. Una de las cosas buenas es que este vector está restringido a zonas y además de eso es el único vector del parásito. Se hizo vigilancia epidemiológica siguiendo los casos específicos de la enfermedad que sobre todo se daban en granjas en África y se le realizó pues campañas de educación en salud pública para poder mantener esos casos bajos. Entonces vemos que eso empezó en los 60 y vemos que mantuvo la cantidad de bajos, por lo menos de 10.000 casos anualmente. Y sin embargo, dado que es una enfermedad que se da en África, en varios países, algunos de ellos tuvieron un conflicto armado interno y el control vectorial disminuyó. Entonces, digamos, se dejó de hacer las campañas y se volvieron a aumentar los casos y vimos un repunte nuevamente, en este caso en 1997. Entonces, para el inicio de esta década se propuso nuevamente implementar las campañas de control los casos volvieron a reducirse. Incluso ya en este momento hay algunos países que se declaran libres de la enfermedad. Vemos en este mapa en rojo los casos causados por Trypanosoma brucei gambiense y en azul los de Trypanosoma brucei rhodesiense. Entonces vemos que es mayoritariamente el gambiense el que está presente. ¿Cómo se trata esta enfermedad? Existen varios medicamentos, entre esos tenemos el pexinidazol, que es un tratamiento oral y se usa especialmente para los casos de Trypanosoma brucei gambiense. Tenemos también el Ifurtimox, que es uno que se usa también en la enfermedad de Chagas, y la eflornitina, y ambos se usan en la fase neurológica de la enfermedad. Adicionalmente tenemos la pentamidina, que se usa en las primeras fases de la enfermedad, sobre todo de Trypanosoma brucei rhodesiense, y recordemos que es el que sobre todo deja la lesión. Y es interesante porque la pentamidina también se usa en el tratamiento contra la leishmaniasis. Como conclusiones, entonces tenemos que es una enfermedad causada por el Trypanosoma brucei y es transmitida por moscas del género Glossina. Es una enfermedad que está en un proceso de eliminación en África y que ha tenido varias campañas de, de control vectorial y que está siendo parcialmente exitosa. Tiene dos fases, dos sintomatologías distintas, una, digamos que una fase inicial y una fase más grave, y que Colombia actualmente no tiene vectores ni transmisión local de la enfermedad. Como referencias, y muchas gracias.